y tengo que ir a que me saquen plusvalía. Amigo de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. A partir de este momento vamos a conversar con José Manuel Serna en su segmento de toda la semana en representación de Benamérica y el grupo relacionado con economía, finanzas y empresas. Y como invitado, Trino Márquez, profesor universitario, sociólogo, eh, un hombre pues de fuste en cuanto a los análisis Doctor en ciencias y sociales. doctor en ciencias sociales. Entonces, por supuesto, pues tenemos para hablar en profundidad de muchas cosas, pero estamos entrampados ahorita una vez más en unas supuestas primarias que nos irían garantizando en el tiempo que escojamos un candidato que nos permita salir del sistema político que tenemos en Venezuela, que es lo que ha acabado con economía y con todo lo demás, y servicios. Entonces, Trino, ¿qué perspectiva le ves a esta iniciativa de la primaria? ¿Cómo se perfila lo interno en Venezuela? ¿Qué sientes que está pasando con los bloques políticos que intentan participar? ¿Es cierto que hay muchas tiranteses más que nunca? ¿O por el contrario, tú crees que se están decantando las cosas? Bueno, en primer lugar es un placer hablar con ustedes, José Antonio y José Manuel, mi querido amigo Manolo. Sí, mira, contra las primarias conspiran varios factores, unos internos, endógenos y otros externos. Voy a comenzar por los externos, que son los más evidentes. El gobierno, por supuesto, no está interesado en que las primarias se conviertan en el centro fundamental del acontecer político nacional en los próximos meses. Y va a hacer todo lo posible por reducir la importancia y el perfil de las primarias. El sábado de la semana pasada, el señor Nicolás Maduro emitió unas declaraciones que fueron realmente provocantes, provocativas, Provocadoras, más bien. sí, o provocadoras. Sí. Chocantes, chocantes. Sí, dijo que a él no le importaba para nada el reconocimiento de las elecciones del año 2024 por parte de la comunidad internacional. Con lo cual, por supuesto, está diciendo de manera subrepticia que ellos van a organizar esas elecciones como les venga en gana, como les parezca, y que van a hacer todo lo posible por mantener los presos políticos, los inhabilitados, porque a ellos les interesa es el reconocimiento de Rusia, de China, de Corea del Norte, de Nicaragua, de Cuba y de Turquía. Entonces, esto, declaraciones de ese tipo que usualmente también formula Diosdado Cabello en su programa Con el Mazo Dando. Ese tipo de declaraciones van a ser recurrentes, van a ser muy comunes. Y con más acentuación en los días por venir, Y porque se va a hay que acentuar. descalabrar más aún a la oposición de lo que ya está entre sí misma. Sí, sí, se van a acentuar sin ninguna duda. Eso por un lado, pero hay otras opciones que ellos tienen, que es fomentar candidatos, inflar algunos candidatos artificialmente, proponer a algunos, financiar a otros allegados al chavismo o ex chavistas, con el ánimo de enturbiar el ambiente y de complicar y de crear una sensación de división y fraccionamiento en el cual ellos aparecen ganando. Eso rápidamente, un resumen muy apretado, lo que está haciendo el gobierno y lo que va a continuar haciendo. Por el lado de la oposición, también hay fracturas importantes, hay desencuentros entre los aspirantes, ahí aparece por allí, yo creo que de forma muy inflada, el conde del Guácharo, que ahora, después de veintitantos años de estar ausente de la política, a pesar de todo lo que ha ocurrido en el país, ahora aparece como un líder de la oposición y como una alternativa, como un outsider. Y hay algunas encuestadoras que creo que han abultado las cifras porque las firmas más serias que yo conozco no le dan esos números al conde del Guacha. Pero eso es lo que va a ocurrir, porque aquí en este ambiente se van a prestar algunas firmas que no son reconocidas por la opinión pública para inflar algunos candidatos, en fin, y para aparecer corriendo
como posibles candidatos a unas personas que simplemente no tienen ni las credenciales ni la trayectoria. Pero ese es un cuadro que es inevitable y para el cual hay que estar preparado. Además de las diferencias que existen entre los candidatos, diferencias en torno a si los venezolanos en el exterior deben o no votar, diferencias acerca de si el Consejo Nacional Electoral debe o no ser un punto de apoyo técnico para la realización de las primarias. De si, bueno, ya se decidió que no hay segunda vuelta, ese es un problema que se zanjó, pero ese había sido un problema importante. Entonces, con todas estas diferencias, con todas estas maniobras distraccionistas, divisionistas, hay que lidiar. Y en la sabiduría de la dirección opositora tiene que estar la clara conciencia de que estos son problemas inevitables y yo diría que naturales en contiendas de este tipo. Y lo más importante que hay que hacer es tratar de que las primarias se logren, para lo cual contamos con un apoyo extraordinario, que es la Comisión Nacional de Primarias. Esa comisión está integrada por un grupo de notables venezolanos, está dirigida por el Honorable, porque la palabra notable es un poquito fuerte para los que la conocimos alguna vez. sí, honorables mejor, y gente que inspira mucha confianza, y la preside un abogado de larga trayectoria y reconocido nacional e internacionalmente como es el doctor Jesús María Casal. Entonces, esa es una ventaja enorme. La otra ventaja que yo destacaría es que la gente quiere ir a votar en las primarias. Algunas dicen que las cifras son muy bajas porque apenas entre 18 y 22% de la gente se pronuncia por las primarias, pero eso es un número altísimo si se compara con los patrones internacionales. En los patrones internacionales en las primarias suele votar alrededor de 7, 8%. Es que si nosotros logramos movilizar del patrón electoral 10% serían casi 2,5 millones de votantes. Estamos hablando de una cifra muy grande. Pero fíjate tú que tú hablas de 2 millones y medio, pero la sola diáspora dice que hay en capacidad de votar 4 millones. Podría ser, sí. Y yo creo El que... problema es cómo registrarlo y cómo censarlos. Hay una serie de organizaciones que están trabajando en eso y creo que el sábado hay una reunión de la Federación pues, de Organizaciones a propósito de la cuestión de las elecciones primarias. Yo creo que incluso desde el punto de vista técnico y tecnológico está resuelto el problema. Yo creo que lo que falta es un acuerdo político en el cual probablemente no funcione la misma estructura que hay internamente, porque casualmente una de las razones por las que las primarias afuera no tienen muchas posibilidades es porque los partidos tradicionales en Venezuela no les ven mucho rendimiento para ellos. Sí, sí, y la comisión, perdón, Trino, y la comisión debería, lógicamente, convenir en algo que los partidos políticos acepten, porque al fin y al cabo ellos fueron quienes designaron esa comisión. De repente esa comisión tiene ahí una limitación que no alcance a superar para autorizar y facultar en el extranjero a que se conformen los grupos de trabajo con miras a la primaria. sí, yo he hablado, José Antonio y Manolo, yo he hablado con un par de miembros de la comisión. Ajá. Son muy discretos, por supuesto, y son, además, como yo escribo en la prensa continuamente, pues probablemente sean más cuidadosos conmigo todavía para que no Claro. haya una filtración. Pero Claro. yo percibo que el problema fundamental, como dice Manolo, es un problema de naturaleza política, que es lograr armar un registro electoral que sea creíble y aceptable por todos los partidos que están participando y los candidatos que están participando, porque hay algunos partidos que están apoyando candidatos que no, pero no han planteado sus propios candidatos. Entonces, que sea aceptable por los partidos y por los candidatos que están participando en la contienda. Y creo que allí reside el punto fundamental, porque
o sea, nadie va a aceptar que haya una persona que esté firmando en un blog, estampe su firma y su número de cédula y ponga allí una huella digital. Este es un registro que no se va a aceptar. Entonces hay que convenir en una lista de participantes que tengan los requisitos mínimos, que se sepa quiénes son, que se sepa dónde viven, dónde están, cosas mínimas que garanticen que hay pulcritud en, en la consulta y que la consulta que emerja de allí sea una consulta blindada desde el punto de vista de la legalidad o de la legitimidad que le dé la Comisión Nacional de Primaria. Y yo creo que ese es el punto fundamental que hay que resolver. Pero es complicado, Trino, porque fíjate, yo conozco muchísimo, muchísimo, no uno, sino muchísimos migrantes que tienen fuera un año y se han mudado 5 veces porque también andan en la búsqueda de algo que les resulte económico, se mueven buscando un mercadito de trabajo, si me llaman de allá me voy para allá y no me quedo aquí. Entonces, en una circunstancia de esa, al venezolano en el extranjero no se le puede pedir que para votar y ejercer un derecho como el voto, que es universal, o sea, se le restrinja tanto Pero, la perdón, no, posibilidad. José Antonio, la dirección electrónica. Lo Sí, que va a funcionar es la dirección puede ser electrónica. la Ah, elección. ok, bueno, es Pero además, diferente. déjame decirte algo. Yo creo que dado que esas son unas primarias, ¿verdad? Y que ya externamente los grupos que han organizado a la diáspora y que representan a la diáspora y que están haciendo enormes esfuerzos para, para conquistar ese derecho a participar en las elecciones, ya tienen, digamos, una solución técnica más o menos establecida. Y yo creo que aun cuando eh, existan algunos desacuerdos con la Comisión Nacional de Primaria, va a haber la consulta afuera. A lo mejor, no llevándose por los cachos a la Comisión de Primaria, pero sí, digamos, aceptando que eso va a ser una consulta. Eso no va a ser la decisión de una, no es una elección. Entonces, desde ese punto de vista, eso va a tener mucha fuerza en términos políticos, en términos comunicacionales, porque vamos a estar claros, en la diáspora es gente que está contra el gobierno. Es decir, yo no creo que el gobierno saque muchos votos en cualquier escenario de la diáspora, hasta en el más restringido. Pero sí creo que es importante, y yo quisiera tu opinión sobre esto, Trino. Venezuela cambió. O sea, ¿cómo vamos a ver esa nueva Venezuela de cara a las elecciones y de cara al futuro? Yo no sé si tú te has asomado, como estás tan concentrado en la cosa política, pero aquí hay un problema de carácter estructural, de carácter institucional, que es muy importante, que yo creo que hay que tomar en cuenta en ese momento también. O sea, entre otras cosas, ¿tú no crees que deberían estar los candidatos ofreciendo programas de gobierno que los hagan más o menos respetables y que le permitan conquistar a la votación, a los Sí, votos? que deje de ser un carnaval de candidatos y que se presenten los que tengan verdaderamente algo que ofrecer en ¿Tú específico. crees que hay posibilidad de que alguno presente un programa más o menos serio, Trino? Sí, yo creo que a medida que avanza el proceso tendrán que pronunciarse sobre las proposiciones que tienen, en Ujú, varios planos además. Eh, ujú, el problema central que aparece en todas las encuestas es el problema socioeconómico. ujú, El centro de esos problemas es la inflación, claro, porque el deterioro del ingreso que se ha producido en Venezuela es el más acelerado en América Latina y probablemente está entre los 2 o 3 del planeta entero. Aquí se ha pulverizado el ingreso. El salario mínimo, nada más para darles este dato, en enero del año pasado, del año 2022, el salario mínimo era $30, un salario mínimo muy bajo, el más bajo de América Latina. Pero resulta que hoy ha pasado un poco más de un año en el que ese salario mínimo no se ha movido, no ha subido. Y en este momento es alrededor de 5.20 centavos de dólar. Es decir, el más bajo del planeta, pero desde lejos es el más bajo. Más mucho. claro, pero espérate, pero es que la solución de la inflación, cualquier economista que se ponga, digamos, a hablar en términos muy claros, tiene que decir que la solución de la inflación no es una política monetaria basada en el bolívar,
sino es una dolarización con un Claro, acuerdo internacional, más nada. Es el señoreaje con el bolívar se acabó y la inflación es causa de ese señoreaje, es decir, de que el Estado manipula y emite monedas que no tienen ningún valor. Eso es todo. claro, Manolo, pero entonces ahí volvemos a un problema clave. Para que haya, para que esa política se base en una fortaleza muy grande o en una capacidad de gasto en divisa del gobierno, tiene que haber un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Claro, no, tiene que haber un cambio de gobierno. Y claro, y eso, en medio de las sanciones, es imposible que el Fondo Monetario o cualquier otro organismo internacional, pero fundamentalmente el Fondo Monetario, financie el gasto que hay que hacer en Venezuela. Entonces, Ningún banco multilateral le da dinero a Venezuela mientras esté Maduro. Ningún ninguno. banco, ni organización europea, ni nada. Incluso los propios aliados de ellos les han retirado el apoyo financiero. Rusia le ha retirado el apoyo financiero y Turquía creo que también. No sé si China, Y pero China creo que también. los chinos hace rato, hace rato. China deja hacer, Entonces, porque es muy mal pagador. porque es Es muy más, mal pagado, porque no tiene, porque se le acabó la caja se le acabó, no hay capacidad de pago. no hay Entonces capacidad. lo que yo le quería Pero decir a entonces ustedes hoy, ese es el tipo de problema que los candidatos de la primaria deberían abordar. En claro, este cuadro, claro, ¿cómo van a hacer claro, para esa es la enfrentar llave, la esa crisis es la llave, económica? esa es la llave, esa es la llave de la puerta. Exacto, para enfrentar el problema de la inflación, Sí, la recesión, la caída de la capacidad de consumo del salario en general. Y sí, sí. después, ¿cómo vas a reactivar no solamente el aparato económico, sino cómo tú vas a evitar o vas a superar el colapso de los servicios públicos? Aquí Exacto, es que todos son problemas macro hoy día. Mira, Trino, la cuestión que hay con los militares ahorita y la cuestión que hay con este problema geopolítico que tiene Venezuela, ¿cómo la ves tú? Hablan de reuniones en Venezuela donde ha estado Raúl Castro, dicen que estaba en Venezuela Rafael Correa. ¿Cómo ves tú esa parte? ¿Eso no es como una especie de escaramuza o a lo mejor hay por allí planes de escenarios de más conflicto? No, la verdad es que no lo veo de esa manera. Aquí estuvo Rafael Correa, estuvo Evo Morales y Raúl Castro con motivo de la conmemoración del 10º aniversario de la muerte de Hugo Chávez. Yo creo que ellos además mantienen reuniones permanentes, porque para acá viene Rodríguez Zapatero con No, cierta se reúnen por Zoom. por Zoom, eso de aquí ahora es sencillísimo, ¿no? Eh, pero además hay un dato que no sé si ustedes conocen, los que fueron los economistas que fueron asesores durante gran parte del periodo del correísmo, están asesorando a Nicolás Sí, Maduro. sí, eso se Y ha corrido bastante. acaban de liberarle a una que estaba detenida, a la ministra de Transporte y Comunicaciones, creo. Que está aquí en Venezuela, por cierto. De paso, terminó aterrizando en Venezuela. Sí, salió de manera subrepticia de la Embajada de Argentina en Quito y se vino para Venezuela. Entonces, Entonces, esos apañamientos son de orden político, pero responden a una estrategia continental. Se protegen los unos a los otros. Vamos a ver qué dice Trino, vamos a ver qué dice Trino. sí, sí, claro que sí, pero yo creo, de todas maneras, esto no es monolítico. Digamos, la izquierda latinoamericana no es monolítica. Fíjense que durante los 2 días que se le rindieron homenajes a Hugo Chávez, aquí no estuvo ni Gabriel Boric, no tuvo ni siquiera un representante de Gabriel Boric, el Petro presidente. tampoco fue. Petro no estuvo ni mandó a ningún representante. Lula. Lula tampoco, Por eso. tampoco. Y más bien los tres han sido críticos, no tanto de Nicolás Maduro, o no tan abiertamente de Nicolás Maduro, como sí lo han sido de Daniel Ortega. Y yo creo que los tres evitaron tomarse una foto con Daniel Ortega, porque hoy Daniel Ortega es una figura impresentable frente Sí. a América Latina y frente a... Pero al día siguiente de haber estado con ellos reunidos en Caracas, se regresó y rompió relaciones con el Vaticano. Exactamente. Y Bueno, ellos no fueron enterados. por las declaraciones del Papa, que Sí, dijo que esa era una dictadura grotesca o grotesca, grosera, sí. grosera fue la palabra que utilizó. Bueno, pero fíjense, yo creo que el conflicto fundamental
que tiene el dilema fundamental que tienen frente a sí Nicolás Maduro es que esto que está en Venezuela ya ni siquiera es una burbuja. Esto aquí más bien podríamos calificarlo de enclaves, porque no, las burbujas estallan y lo que ellos han venido haciendo es consolidar a esa boliburguesía que fueron formando, garantizarse un volumen relativamente pequeños en términos del país, pero muy grande para ellos, de divisas, de recursos, utilizar los ingresos petroleros para fortalecer a esta claque en el poder y allí mantenerse. Yo creo que pensar en que puede producirse un crecimiento económico sostenido, integral del país, que puede haber desarrollo económico con equidad social, eso es absolutamente imposible porque hay sectores que simplemente no se pueden reactivar. Pero Aquí el van a negocio, quedar, Trino, van a quedar con muchísimos recursos para hacerle la vida imposible a cualquiera que políticamente o electoralmente pudiera llegar a reemplazarlo si es que la gente reacciona. a eso sí. Las Y lo, perturbaciones que van a venir, tienen recursos y la gente preparada para actuar con la maldad necesaria e irrumpir contra quien se establezca allí como gobierno en sustitución de ellos. sí, claro, si ese fuera el caso, no tengo la menor duda, porque para eso tienen no solamente el dinero que han acumulado en el exterior, que no sabemos exactamente dónde está, pero podríamos suponer que está en Irán una parte, otra parte en las islas, en los paraísos fiscales del Caribe, otra parte en Rusia, otra parte en la India, o eso es lo que podríamos suponer. Pero además tienen los sindicatos que han creado y que están financiando, que han salido a combatir a los dirigentes. Sindicato de corte anarquista, Sí, y de sobre paso. todo esquiroles, que son Esquiroles, pues Esquiroles, exacto. esquiroles, esquiroles. Eso está ocurriendo. Por eso, José Antonio y Manolo, es el discurso de la oposición tiene que ser un discurso sin duda crítico, muy crítico del gobierno, porque este es un gobierno que ha sido y es una calamidad. Pero es un discurso que tiene que ser lo suficientemente atractivo también para el sector del chavismo madurismo que está descontento con la gestión del gobierno y que ha venido creciendo en las encuestas. Ese sector que antes era muy reducido, era minoritario, hoy representa un segmento significativo del número de venezolanos. Yo no he visto el sondeo de este año, de este primer trimestre del año 2023, pero cerrando el año 2022, el madurismo o el chavismo más bien, el chavismo no madurista, es decir, el chavismo de contento, representaba entre 15 y 20% del total del chavismo. O sea, esa es una cifra importantísima a la cual hay que atender y frente a la cual hay que tener un discurso que sea atractivo para ellos, porque al madurismo hay que arrancarle definitivamente ese sector y colocarlo en esta alternativa, en una alternativa de cambio. ¿Tú no crees que el chavismo tiene y tuvo muchos electores producto de unos trasvases políticos también? Bueno, al O sea, principio, claro, hay gente que entregó y vendió su voto en las mesas. bueno, no sé si esos datos, no tengo datos para No, afirmarte. sí, los hubo, claro que los hubo. Hubo partidos pequeños que no Bueno, sacaron muchos votos, pero hay, prefirieron negociarlo con el chavismo para obtener alguna prebenda, para que el mira, chavismo tuviera más votos. perdón, una cosa más que yo tuve que salir un momentico de la reunión, Y nos quedan me 2 minutos, disculpas. 3 minutos. Sí, Trino, el problema que hay ahorita con la incapacidad del gobierno de pagar las nóminas, que se está manifestando de una manera crítica en las Fuerzas Armadas, que ya en la administración pública en general ha generado un descontento mayor que el que ya había. Eso no crea una situación incluso de tensión mucho más fuerte que el clima electoral, No, sin duda, es que en este momento, porque ya lo hay que, capitanes, a mí me ha llegado video. claro, no, es que en este momento el clima de tensión que vive Venezuela está determinado por las luchas reivindicativas. Los Sí. maestros, los profesores de secundaria, los Y eso no da para esperar las elecciones.
Eso no da. No da para esperar las elecciones. O sea, ¿cómo hacen los militares? Ahí dijo un capitán, yo tengo 20 no sé cuántas personas subalternos y no les puedo dar nada. No tiene, que no tiene ni siquiera Y cómo entonces, el rancho, la y comida. el jefe de él, y el tipo que manejaba la reunión se quedaba callado, no tenía respuesta. Es decir, si algo ha tenido toda la vida, desde que empezó la guerra o empezaron las fuerzas militares en el mundo, si algo ha tenido que tener siempre es recursos. Tú no puedes llevar a nadie a la guerra de muerto de hambre, hasta en la guerra de independencia que eran tan precarias. Bueno, había que buscar, llegaban a los pueblos y arrasaban. Es decir, tú no puedes mantener un ejército sin pagarle. Bueno, ¿Cómo haces? seguimos transitando un campo minado en el oficialismo y en la oposición, porque todos de Así es. alguna manera se hablan de las greñas. Bueno, Esto lo pero vamos a analizar la próxima semana. Si Trino tiene tiempo, seguimos con él, porque de verdad yo prefiero tener a Trino aquí que estar improvisando con invitados que de repente pues son no, remolones que no están en y el área y no habitativa. quieren confrontar las cosas como son. No, no, bueno, Trino, de verdad, vamos a mantener otra vez a Trino en la pauta. Y tú puedes la semana que viene, Trino. Sí, sí puedo. Sí No, puedes. no puedo, No puedes. no, porque tengo ya un compromiso que Bueno, pero para la otra, pues entonces recaba bastante información para para que la pues, siguiente sí podría, pues en Te, 15 man- días prácticamente puedo. te sí, a ver. mantenemos prevenido al bate. Te mantenemos Oh, bueno, prevenido al bate. y lo anoto en la agenda. Y para Ok, nosotros afuera es muy importante que te penetre un poco los entretelones de la Comisión de Primaria para ver qué hay a favor o en contra claro. nuestra. No, nosotros vamos a estar siempre enfocados en el programa, aunque nuestro programa es de economía, la economía está demasiado subordinada a la crisis política y a la crisis global que tiene Venezuela. Entonces vamos a estar siempre en estos programas próximos dedicados a ver el problema de la crisis de Venezuela. Un También vamos a ver abrazo. la económica, pero vamos a ver la política y en esa necesitamos que tú nos mantengas bien informados, Trino. Bueno, un placer, José Antonio y Ok, Manolo. Igualmente, Nos Trino, de vemos parte de entonces. Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta alianza hemisférica con Benamérica y gracias, con la Trino. Escuela de Gobernanza Benjamín Feliz Franklin. tarde. Un Igualmente. abrazo. Hasta Un luego. abrazo. Chao.